Hola amigos, soy Iván España y les invito a que nos acompañen en los próximos minutos a descubrir lo que salvó la vida de miles de personas a través de la decisión de un líder. Un método que quizás sea el que pueda mantener con vida a nuestro núcleo familiar y nos pueda sacar adelante la próxima vez que nos toque enfrentar alguna circunstancia extrema. El relato que estamos a punto de escuchar parecería ser sacado de una película de Hollywood, excepto que en este caso no hay ningún superhéroe en particular, simplemente un hombre al cual le tocó gobernar un pueblo y ser rey. Y pese a no saber qué hacer, pues él mismo lo declara con su lengua. Pese a tener miedo, pues se quedó registrado en los anales de la Biblia. Pese a sentirse desamparado, como quizás muchos de los que nos están escuchando en este momento se sienten por la serie de circunstancias adversas que nos ha tocado vivir a lo largo de esta pandemia, en especial lo que ha traído a las vidas de algunas personas en términos de desesperanza, infortunios, amenazas, etc. Pero vamos a aprender algo de lo que hizo este rey: confiar en alguien más grande que estaba a sus espaldas, alguien más fuerte, alguien con más poder que él. Este es el relato del rey Josafat y lo podemos encontrar precisamente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Si vamos allá, podemos empezar a leer de la siguiente forma: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y el relato empieza así. Continúa: acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciéndole: contra ti viene una grande muchedumbre. Contra ti vienen, están del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Quiero que me acompañen y que tengan paciencia un poco. Ahora voy a tratar de hacer esto de manera como tutorial, ¿verdad? Pasadas estas cosas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 en adelante, empieza así. Y quisiéramos saber cuáles son pasadas estas cosas. Bueno, quiero contarles que tenemos un recurso que yo recomiendo nuevamente, que es el material, el libro, en fin, todo lo que está en el Instituto Bíblico Jesucristo a su disposición. Por ejemplo, acá tengo un libro que dice Conozca su Biblia. Este libro importante nos va a servir para entender qué quiere decir esto con pasadas estas cosas. Si vamos acá a YouTube, por ejemplo, le damos un doble clic acá, esperamos a que nuestro procesador se cargue, y entonces acá podemos buscar prácticamente, ¿verdad?, en el IBJ Guatemala, y ahí nos va a aparecer este loguito de una palomita sobre una Biblia, el Espíritu Santo. Le damos doble clic y cuando entramos ahí tenemos una serie de recursos y de videos. Pero si nosotros queremos ser más específicos, vamos acá a IBJ Guatemala y escribimos así: Panorama del Antiguo Testamento. Y entonces le damos buscar acá con la lupita y él nos va a desplegar una serie de videos sobre este tema, en este caso el panorama del Antiguo Testamento, perdón. Y acá está el pastor Eric Gutiérrez, por ejemplo, que nos va a explicar lo que estamos tratando de hacer acá. Entonces vamos a YouTube, vamos a IBJ Guatemala, le damos doble clic en la palomita del Espíritu Santo sobre la Biblia, luego vamos a videos y ahí colocamos la palabra panorama del Antiguo Testamento y podemos poner Eric Gutiérrez porque a veces hay más de un
pastor, más de algún maestro que está enseñando el mismo tema. O sea, la biblioteca es extensa, es muy buena y nos va a ayudar a comprender qué es lo que estamos hablando. Decíamos, tenemos también a nuestro alcance el libro Conozca su Biblia, ¿verdad? Y allí precisamente habla de Josafat, ¿verdad? Pasadas las cosas, ¿qué cosas sucedieron? Pues que este hombre Josafat acababa de hacer algo muy bueno. Josafat fue un hombre, dice aquí, que anduvo en todos los caminos de David. Además, animó su corazón en los caminos del Señor. Josafat, en el 3er año de su reinado, envió príncipes y levitas para que enseñaran a Judá la ley del Señor en todas sus ciudades. Por lo tanto, Dios le exaltó entre las naciones que temían al Señor. Ellos le llevaron presentes y él tuvo riquezas y honor en abundancia. De modo que Josafat es un ejemplo para cualquier líder, dice nuestro libro de texto, demostrando que nuestro corazón debe estar lleno de la ley y de los caminos de Dios. Luego debemos formar y levantar en nuestras congregaciones maestros de justicia que a su vez enseñen al pueblo en las iglesias de las cuales son responsables. Lamentablemente, Josafat tuvo un error en su vida y que hizo amistad con Acab, uno de los reyes más malvados de Israel. Esa afinidad hizo que su hijo se casara con la hija de Acab, con el resultado que la familia de Acab corrompió a Judá tras la muerte de Josafat. Bueno, después de ser reprendido por el Señor por haber ayudado a los impíos, Josafat volvió a llevar al pueblo de regreso a Dios, enviando jueces que juzgaran al pueblo fielmente y con un corazón perfecto. Que nosotros seamos como este hombre bueno y fiel, y sin embargo tengamos en cuenta no hacer alianzas con personas impías, con personas malvadas. Hacia el final de su vida, pasadas estas cosas, se le dio a Josafat una gran victoria sobre Moab y Amón en el valle de Beraca, como vamos a leer más adelante. El ejército de Judá recibió la palabra profética: no habrá para qué peleéis vosotros en este asunto. Creando un poco más de contexto, ya vemos que Josafat tuvo algunas cosas que hacer, ¿verdad? Y fue uno de los reyes buenos de Judá, pero el contexto geográfico sobre el cual se desarrolló esta historia la podemos ver acá. Tenemos acá a las personas de Amón, ¿verdad? Vamos a poner acá nuestro lapicito. Tenemos acá a los de Amón o los amonitas, ¿verdad? Tenemos también a los de Moab y tenemos también a los de Edom, ¿verdad? Específicamente en ese puntito rojo grande que se ve ahí, a los que estaban en el monte de Seir. Todos ellos, ¿verdad? Todos ellos estaban ya unidos, estaban de acuerdo para ir a hacer averías ¿verdad? Todos estos de acá, Amón, Moab y los del monte de Seir, estaban ya puestos de común acuerdo para ir a atacar a Jerusalén, ¿verdad? Este relato nos da una clara perspectiva de que era un rey, en este caso un pueblo que se estaba enfrentando contra una muchedumbre, lo dice en la escritura, ¿verdad? Le dice a Josafat, ¿verdad? Me imagino él se levantó ese día para ir al trabajo, se puso su ropa, estaba listo, estaba preparado después del desayuno y le dice: mira, pues te contamos, ¿verdad? Te informamos que hay un gran ejército, una gran muchedumbre, ¿verdad? Con estas personas que mencionamos anteriormente, y ellos vienen con el ánimo de destruirte, ¿verdad? Podemos ver acá cómo se ejemplifica el pequeño ejército contra la grande muchedumbre que estaba enfrentando el rey Josafat, ¿verdad? Acá lo podemos ver otra vez el contexto, ¿verdad? Y están Amón, están Moab, están los del monte de Seir y todos van contra Jerusalén. Pero ya de alguna manera estas personas habían avanzado, ¿verdad? Habían avanzado y cada quien había llevado su grande ejército a un punto que se conoce como En Gadi. Y allí estaba
Allí estaban ya prácticamente muy, muy, muy cerca de la capital de Judá, que en ese tiempo estaba acá, ¿verdad? Donde está nuestro amigo Josafat. La distancia entre Engadi y Jerusalén escasamente eran 83 kilómetros. Esto, pues, en nuestros tiempos se puede recorrer en menos de una hora, pero digamos que estaba como a mediodía de distancia y ya era un ejército grandísimo, una muchedumbre grande. Incluso ya habían ingresado al territorio de Jerusalén. Cuando le dicen del otro lado del mar, se están refiriendo al Mar Muerto, ¿verdad? No a otro mar. Entonces dice la gente del otro lado del mar, ¿verdad? De todos estos lugares están prontos, ¿verdad? De los montes de Seir, están prontos y te vienen a atacar, ¿verdad? Yo no sé cómo se pondría usted con una noticia de ese tipo, estimado amigo o amiga, pero realmente vienen cosas, vienen noticias que nos agarran desprevenido y en ese momento prácticamente nosotros no sabemos qué hacer, nos quedamos como idos, como entramos en pánico, entramos en zozobra. Necesitamos de amigos, necesitamos de alguien que nos ayude a tomar, incluso a manejar o a hacer algunas otras cosas que normalmente podemos hacer, porque esa angustia nos bloquea completamente y eso es algo humano, es algo normal, digamos, ¿verdad? Pues Engadi está muy cerca, está a menos de mediodía de distancia de Jerusalén y nuestro amigo Josafat tiene que tomar una decisión. Y el versículo 3 del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice que entonces él tuvo temor, ¿verdad? O sea, lo primero que relata la Biblia es que a él le dio miedo. Y estas Pandemia Aventuras 3 lleva como título el miedo. El miedo, que es un sentimiento, una situación que es normal tenerla, pero también debemos aprender cómo lidiar con ella. Acá vemos la primera cosa que hizo Josafat. Dice que humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno. Lo segundo, hizo pregonar ayuno sobre toda Judá, sobre todo Judá, ¿verdad? Estamos viendo ya algún patrón, veamos si le dio resultado o no a Josafat, ¿verdad? Porque esto puede ser. Lo tercero que hicieron fue que se reunieron para pedir socorro a Jehová, a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, se unieron, formaron un solo cuerpo, una sola entidad espiritual. Cuando enfrentes problemas, la división es lo primero que el enemigo va a tratar de causar entre parientes, cónyuges, amigos, hermanos, etc. Entonces dice que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y esta es tal vez otra de las cosas que podemos aprender de él. Debe tomar alguien el liderazgo, ponerse de pie y llevar a la gente a través de un rumbo, a través de una dirección clara, ¿verdad? Así que viene Josafat y dice: Jehová, Dios de nuestros padres, y empieza a hacerle una serie de preguntas. Fíjense bien, esto a mí me gusta mucho porque en inglés se le llama yes questions. Todas las respuestas a esas preguntas es sí, ¿verdad? Entonces, pero él lo hace con un doble propósito, ¿verdad? Como para inquietar al pueblo y darle confianza, porque inquietar a Dios ciertamente que no, pero de alguna manera Dios escucha, como vamos a ver más adelante, esta plegaria, esta súplica, esta oración, ¿verdad? Y todas estas preguntas son, repito, preguntas que tienen como respuesta solamente sí, son yes questions. En los cielos, los reinos de la tierra, sí. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sí. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Sí.
Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario de tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Continúa Josafat: ahora pues, he aquí le está dando la queja, ¿no? Imagínense, no se puede, pues, porque Dios lo sabe todo, pero bueno, aquí le está dando la queja. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra tú no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y que no los destruyese, ¿verdad? He aquí, ellos ahora nos dan en pago, viniéndonos y queriendo arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Respuesta: sí, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Pues ya vimos el ejército ahí que estaba embistiendo en contra de Josafat y su gente. Ellos vienen contra nosotros y no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer. Si tú estás ante una circunstancia hoy y no sabes qué hacer, yo te recomiendo que no te despegues de esta presentación y descubras con el resto de nosotros lo que llevó a la victoria a aquel hombre que no sabía qué hacer, que tenía miedo, que estaba únicamente confiando en que su Dios lo escuchara, pese a que él sabía que no estaba haciendo las cosas bien. Porque como leímos al principio en uno de los comentarios del Dr. Bailey en su libro Conozca su Biblia, Josafat cometió errores como yo. Josafat cometió errores como los que probablemente has cometido tú, de los cuales nos arrepentimos, sí, pero al fin errores, y a veces eso es lo que nos aleja de tener confianza, de acercarnos más al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Así que continúa Josafat: todo Judá, ¿verdad?, estaba delante en pie de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Acá viene la respuesta pronta e inmediata de Dios. A veces Dios tarda en contestar. A veces Dios contesta inmediatamente. Y este es uno de los casos en los cuales el Señor contesta rápido. Estaban ahí parados y en eso se para Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual viene el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y entonces aquel hombre empieza a profetizar y dice: oiga, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temas, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, refiriéndose al ejército que venía, ¿verdad?, y que estaba allá en Engadi, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Escuchábamos una pequeña alabanza al principio de esta prédica. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor, dice. La batalla, su batalla, la batalla es del Señor. Porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Vosotros estáis entregando vuestra causa a Dios. Así que esto pasa a ser asunto con Él. Aleluya. Mañana, dice, descenderéis contra ellos.
He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Bueno, no tenemos que hacer nada, pues no, tampoco dice así. No, la batalla no es vuestra, pero ciertamente tenemos que hacer algo. Ciertamente tenemos que ocuparnos en algo. Ciertamente tenemos que ser diligentes en hacer lo que Dios nos indique. No habrá, dice, eso sí, para que vosotros peleéis. En este caso, no van a tener que pelear. Entonces, ¿para qué quiere que vaya? Será la pregunta, ¿verdad? Ustedes vayan, ahí van a ver mañana. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Estimado amigo, estimada amiga, no teman, no desmayen. Busquemos a Dios como primera fuente de solución a nuestros problemas. Huyémonos a nosotros mismos. Ayunemos, oremos, unámonos en un solo espíritu y busquemos del Señor, porque Él nos va a dar la respuesta. Puede que sea una respuesta inmediata. A mí me ha sucedido respuestas inmediatas. En cierta oportunidad yo estaba en un lugar y yo, de veras, no sé ni cómo terminé allí, pero yo le dije a Dios, por favor, sácame de este lugar. Cuando terminé yo de pronunciar la palabra lugar, se abrieron las puertas, hubo un zafarrancho ahí y toda la gente se tuvo que ir. Y yo dije, oh, qué rápido fue esto. Así es Dios. Otras veces tomará su tiempo, ¿verdad? Otras veces su respuesta puede ser que no. Otras veces su respuesta puede ser sí, pero Él es Dios. Yo no, ni tú. Entonces, confiemos en Él. Como hizo Josafat. Después de escuchar estas palabras, Josafat se inclinó otra vez, rostro a tierra, como vimos al principio. Y asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Adoraron. La adoración es un grado más elevado de la alabanza. La alabanza es cantarle al Señor, declarar sus maravillas por lo que Él hace, pero la adoración es hacerlo por lo que Él es. Haga lo que haga. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Miren, aquí quisiera yo ver cuál es este proceso, hacer un paréntesis, un análisis, ¿verdad? De cómo fue este proceso de Josafat antes, ¿verdad?, de que ocurriera el milagro que estamos a punto de ver todos, ¿verdad? Lo primero entonces fue que a él le dio miedo. Cuando le dan la noticia, ¿se recuerdan? Él tuvo miedo, lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero no se quedó con eso. Lo siguiente que vemos es que él se humilló. O sea, puso su rostro a tierra, sus rodillas al suelo, y él se humilló, ¿verdad? En una posición de necesidad, en una posición de vulnerabilidad. Él se rindió ante Dios, ante el único que nos debemos arrodillar y doblar rodillas, ¿verdad? Y luego dice, entonces el pueblo se unió y juntos pidieron socorro a Dios. Como cuarta situación, aquí él se pone de pie y empieza a darle ánimos al pueblo y a decirle lo que va a suceder en el futuro, que va a ser algo positivo. Todavía no había estado la profecía, ¿verdad? Todavía no había confirmado nada del Señor a través de un profeta, y él ya lo estaba declarando, ¿verdad? Porque él sabía de la naturaleza de Dios, él conocía el corazón de Dios. Él sabía que aunque él estuviera, vamos a decirlo en buen chapín, chueco, o sea, no caminando correctamente, ¿verdad?
que había tenido sus fallos, que había tenido sus errores, pero él reconocía que Dios estaba ahí dispuesto siempre a perdonarlo, siempre a recibirlo de nuevo, siempre a ayudarlo, como es tu caso, como es mi caso. Él está para ti, está para mí. Solo necesita que nos humillemos y que reconozcamos nuestras faltas delante de Él para que Él te reciba nuevamente en la casa. Así que después de esta situación de liderazgo, ¿verdad? Dice que empezaron a alabar, que es algo que le gusta al Señor, escuchar que sus hijos con su boca son agradecidos y ponen música a esas palabras a veces. O si no, como el rey David, que escribía y después hacía sus salmos y les ponía música también. Así que quiero que continuemos analizando qué fue lo que pasó, ¿verdad? En el versículo 20, ¿verdad? Segundo de Crónicas 20:20. Puede ser que estemos en Guatemala en el 2020 un tanto atemorizados, un tanto decepcionados, un tanto deprimidos o un tanto angustiados por la situación de estas pandemiaventuras que nos ha tocado a cada uno vivir. Pero un día de estos, no muy lejano, el Señor se va a manifestar aún más grandemente y toda esta situación va a ser recordada incluso con mucha reverencia, incluso con mucho agradecimiento, como en mi caso. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y este versículo es muchas veces utilizado en la jerga cristiana y a veces sacado de contexto. Quiero hacer énfasis de que todo lo que hemos hablado anteriormente lo podemos relacionar con esto. Creamos en que Jehová nuestro Dios, ¿verdad?, es Dios. Él tiene el control. Y sea la decisión que sea, nosotros con esa decisión estaremos seguros. Creamos en los profetas que Él envía, cuando son profetas del Señor y que hablan de parte del Señor, y seremos prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, nuevamente la unidad, puso a algunos a que cantasen, otra vez alabaron a Jehová, se vistieron de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y les mandó a que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre y es para todos sus hijos. Su misericordia es para siempre. Así que todo el pueblo estaba diciendo esto, dándole gracias a Dios por anticipado, fuere cual fuere el resultado que se desprendiera de esta inminente batalla, porque si se dan cuenta, el pueblo, los soldados se vistieron, se pusieron su armadura, trajeron consigo sus armas, se levantaron muy temprano y salieron a pelear al desierto de Tecoa. Pero cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, y aquí podríamos tener como dos pantallas y frizar esto, ¿verdad? Esta imagen, por allá unos cantando himnos de alabanza y por este otro lado la escena que va a ser en este momento desarrollada. Dice que Jehová puso contra los hijos de Amón y contra los de Moab y del monte de Seir, ¿verdad?, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y resultó que en lugar de matar a los de Judá, se mataron entre ellos mismos, de tal manera que uno de Amón mató a los de Moab, el de Moab mató a los de Amón, y los de monte Seir mataron a los de Moab y a los de Amón. Y yo no sé cómo pasó esto ustedes, pero de qué pasó, pasó, porque está escrito y la Biblia no hace invenciones, no son fábulas, no son cuentos como para que nosotros, ¡ay, sí, qué bonito! No, si está escrito es porque nuestro corazón ha sido redargüido y ha sido convencido de que cada una de las palabras escritas ahí fueron
inspiradas por Dios y son ciertas. ¿Para qué? Para que a nosotros, a los cuales los tiempos nos han sobrevenido, nos han alcanzado, podamos aprender algo de esto y ponerlo también en práctica. Yo no entiendo realmente cómo pudo haber sido posible de que los de Amón y Moab y Seir se empezaran a matar entre ellos. O sea, mi mente de ingeniero matemática dice, bueno, al final, pues tuvo que haber quedado por lo menos uno. ¿Quién mató a ese uno? Fue suicidio. O entre los últimos dos, los dos enterraron la espada al mismo tiempo y cayeron muertos. No sé, esas son mis análisis a veces que me entran, pero que pasó y no quedó de ellos uno solo. Entonces, fíjense bien, analizamos el proceso antes, ¿verdad? De que sucediera esto. ¿Qué le pasó a Josafat antes? Ahora, ¿qué le está pasando a Josafat durante la ejecución de este milagro? Durante este movimiento espiritual que estamos escuchando a través de las palabras que están escritas en el segundo libro de Crónicas 20. Bueno, recordamos, dice ahí que se levantaron de mañana. Luego Josafat tuvo que liderar nuevamente, se puso en pie y empezó a hablarle al pueblo, ¿verdad? Se unieron y volvieron a alabar al Señor, ¿verdad? Sin embargo, hay un grupo fuerte, ¿verdad?, que se vistió de guerra, se puso sus cascos, sus vainas, se puso sus implementos de batalla y avanzaron a la batalla. Yo me imagino que más de alguno ahí iba ¿qué irá a pasar, ¿verdad? Con ese temor, y otros tal vez confiados, ¿verdad? Pero que fueron a la batalla, ¿verdad? Y después de eso, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a esa parte, vieron lo que Dios había hecho. O sea, en este momento todavía no se habían enterado ellos, ¿verdad? Estaban a punto de ver lo que Dios había hecho. Nosotros ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? En el versículo anterior dice que se mataron ellos mismos, ¿verdad? Los unos con los otros. Entonces, ahora podemos continuar. Versículo 23, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, ¿verdad? Y cuando se hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Por eso les decía yo, los de Moab contra los de Amón, como primero acabaron contra los del monte de Seir y después que quedaron solo los de Amón y Moab, entonces entre ellos, dice, ayudaron a la destrucción uno del otro. Qué increíble. Y luego que vino Judá, aquí entramos a la etapa final del milagro, ¿verdad? Vienen ellos, ¿verdad? Y miraron hacia la multitud en una torre que había ahí en el desierto y vieron que había una muchedumbre tirada, muerta. Nadie había escapado, todo estaba muerto, todos. Los cadáveres estaban ahí, ¿verdad? Habían hombres que estaban completamente destrozados por sus mismos compañeros, ¿verdad? Muchas riquezas, habían alhajas, y entonces los de Judá empezaron con permiso, ¿verdad? Y a quitar lo que servía y todo el botín, ¿verdad? Tanto era el botín, ¿verdad?, que no lo podían llevar de un solo. Dice acá, se tardaron 3 días recogiendo todo ese botín porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta el día de hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos, sin necesidad que lanzaran una sola flecha, sin necesidad que lanzaran una sola piedra, sin necesidad que
desenvainaran sus espadas. Así que vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas, a la casa de Jehová, todos muy contentos, todos muy felices. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué increíble historia. Veamos ahora entonces el proceso después de este milagro que sucedió, ¿verdad? Otra serie de eventos, otro ciclo de actividades, ¿verdad? Vinieron ellos, se dieron cuenta, empezaron a tomar los despojos, dice, por 3 días, ¿verdad? Transportaron todo eso, lo que encontraron en el campo de batalla. Luego se volvieron a juntar otra vez como un solo equipo, un solo cuerpo espiritual. Bendijeron a Jehová y lo alabaron por esa grande victoria que les había dado. Y como consecuencia el pavor de Jehová cayó sobre todos los pueblos que estaban alrededor. Y Josafat tuvo paz. Guatemala tendrá paz. Tu casa tendrá paz. Declaro que a ti llegará la paz. Acá tengo un análisis que he empezado a hacer sobre lo que sucedió con estos 2 grandes hombres de nuestros relatos bíblicos, ¿verdad? Que están allí precisamente ¿para qué? Para que nosotros podamos aprender de ellos, ¿verdad? Le dice que Josafat tuvo temor, ¿verdad? Y ahora lo vamos a comparar con Abraham, el padre de la fe, cuando le fue dicho que iba a ser papá, pero él ya era adelantado en años, ya estaba adentrado en años, y entonces recordarán el relato bíblico que su esposa le dice, Sarai, le dice, métete con mi concubina y que la concubina dé luz en mis piernas, y entonces ahí está, ya está el niño que necesitamos, pues, ¿verdad? Ya, así todos en paz, Dios cumplió su parte, nosotros también, y ya. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que tratamos de ayudar a Dios, verdad? Y en eso la estropeamos. Así que Abraham estaba sin esperanza porque ya había nacido Ismael, ¿verdad? Y se le apareció Dios allá en Génesis, ¿verdad? Y Josafat, dice el relato del segundo libro de Crónicas 20, que humilló su rostro, que lo puso sobre tierra, ¿verdad? Y el relato de Génesis, ¿verdad? 7:17 dice también que él se postró sobre su rostro, ¿verdad? Pero Josafat proclamó ayuno y dice que Abraham se rió, ¿verdad? Se rió. Podemos seguir por acá. Josafat era un hombre de equipo, así que llamó a la gente para que se reuniera con ellos y pudieran salir adelante con el problema. Abraham trató de resolver este problema después del nacimiento de Ismael de una manera solitaria. La gente de Josafat pidió socorro a Dios, mientras que Abraham, ¿verdad?, pidió ayuda para su plan. Tenía un plan B, ¿verdad?, que era Ismael. Ese era su plan, ¿verdad? Tenía ese plan él, ¿verdad? Y Josafat, ¿verdad?, le hace al Señor una serie de cuestionamientos, como decíamos, que son preguntas cuya respuesta es positiva. En cambio, Abraham le hace preguntas con lógica y cierta duda a Dios, ¿verdad? Vemos ahí un contraste, una diferencia. Josafat se humilla públicamente. Y bueno, Abraham, podemos ver por acá, es humillado y forzado a despedir a su hijo y a Agar, ¿verdad? Tenemos 2 opciones, o nos humillamos o nos humillan. Así que
Es muy preferible hacer la primera, humillarnos. Si ustedes gustan, podemos ir al relato de Génesis 17:7, como decía, y bueno, ver este contraste, porque cuando yo estaba estudiando este tema, llego a la conclusión de que hay diferencias contrastantes en ambos planes, ¿verdad? El contexto está en Génesis 17, cuando el Señor se le aparece a Abraham, ya tiene 99 años, ¿verdad? Y le dice nuevamente, voy a darte un hijo y voy a poner un pacto entre mí y entre ti, y te voy a multiplicar en gran manera, ¿verdad? Y él en el 17, ¿verdad? Después que el Señor termina de decirle, te bendeciré, te daré de ella hijos, hablando de Sara, y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su tierra, sobre su rostro en tierra, ¿verdad? Y se rió y dijo en su corazón, ay, ya tengo 100 años, pues casi, ¿verdad? A un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y a Sara, que ya es de 90, habrá de concebir, ¿verdad? Y dijo Abraham a Dios, aquí es donde remarcamos, ¿verdad?, de que mientras Josafat le hizo preguntas cuya respuesta era sí, y que eran en cierta forma una reafirmación de lo bueno, y como declarando públicamente la fe en Dios, Abraham pedía mejor, mira, ojalá Ismael viva delante de ti, ¿verdad? Después de lo que le estaba diciendo el mismo Dios en persona, Abraham dice, ojalá Ismael viva delante de ti, ¿verdad? Y Dios pues tiene misericordia como la tiene de ti y de mí, y le da también palabra para Ismael, ¿verdad? Sin embargo, tiempo más tarde, por esos mismos tiempos en los que le habló Dios a Abraham, Sarai debería convertirse en Sara y ser ahora madre de multitudes y tener ya al hijo de la promesa con ella. Hemos hablado bastante ya y voy terminando con un pequeño video en donde nuevamente volvemos a tener de base que nosotros no estamos solos. Quizás como este jaguar que perseguía al pequeño Osesno al principio de esta intervención, quizás nosotros no nos hemos dado cuenta que detrás de nosotros hay alguien mucho más grande. Hace un tiempo les comenté que vivía por allá por una casita pequeña cerca del cementerio en la esquina, y por ahí había un señor que se dedicaba a ser carnicero. Recientemente, hace tan solo 2 días, y por eso lo quiero contar, me contó una persona que nos está ayudando en la casa con algunas construcción, ¿verdad? Algunas cuestiones ahí. Me dice, don Mincho, de la colonia Monja Blanca, yo ahí lo conozco, le digo. Ahí iba yo a traer la carne cuando mi mamá me mandaba a hacer el mandado. Le digo, pues él se convirtió en pastor, me dice. ¿De veras? Le digo, sí. Fíjese que me contó don Mincho, porque así lo decíamos en el barrio, ¿verdad? Don Mincho, que en cierta ocasión él regresaba ahí de predicar, venía en la camioneta, cuando se subió un grupo, ¿verdad? Y usted cuando mire ese grupo, pues ya sabe que son malas noticias, que va a haber asalto y todo. Pero las personas que asaltaron, pues conocían a don Mincho, ¿verdad? Lo conocían, pero igual don Mincho lo reconoció y pues se quedó ahí medio tranquilo, viendo qué era lo que querían hacer. Estos bandidos pasaron de largo, ¿verdad? Y después se lo encontraron a don Mincho en la calle, y uno de ellos le dijo, mire, don Mincho, esos sus guardaespaldas que usted trae sí dan miedo, ¿verdad? Y entonces el pastor Mincho ahora
pregunta, ¿cómo así? Le dice, sí, esos guardaespaldas con los que andaba ahí en la camioneta, puchica, qué altos ustedes, bien cuadrados, ¿verdad? Bien fuertes, son así con cara blanca, hasta parecían de otro país usted, don Mincho, mis respetos, así, ¿quién se le va a acercar a usted? Pero no era eso. Don Mincho dice que nunca ha tenido guardaespaldas, por lo menos no visibles o humanos, y lo que ciertamente vio el enemigo en ese momento fue la protección que Dios tiene alrededor, y no solo de don Mincho, alrededor de ti, de tu casa, alrededor de mi vida, alrededor de la vida de tantas personas, porque Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Hay un video por acá que digo, quiero poner, y con eso me despido. Cuando tengas problemas, cuando no sepas cómo resolver una situación, pues ya tienes acá una serie de pasos que puedes hacer. Humillarte ante Dios, ayunar, orar, en unidad, alabar al Señor, creer en sus promesas, declararlas con tu boca, y ciertamente la victoria es del Señor. La victoria es del Señor. La victoria suya es. La batalla es del Señor. Déjame contarte una historia que me sucedió hace mucho tiempo. En la escuela donde estudié cuando era niño, me desafiaron a una pelea después de clase, simplemente porque me negué a darle el lapicero de 4 colores que me había comprado mi madre. Nunca había peleado en mi vida, y el chico que me desafió tenía fama de nunca perder una pelea. Las horas pasaron volando. De repente sonó el timbre y la clase terminó. Mientras caminaba hacia la salida de la escuela, seguía pensando en lo que haría para no ser humillado frente a mis amigos. De repente, se me ocurrió una idea. Frente a mí había un vecino mío que estudiaba en la misma escuela que yo, pero en un grado mucho más avanzado. Era alto, fuerte y más grande que el chico que me había amenazado. Rápidamente lo llamé e hice un trato. Si me acompañaba a mi casa, le pagaría con un delicioso sándwich al otro día. Él, sin comprender nada, aceptó con gusto la oferta. Entonces, cuando sonó la campana y todos los estudiantes comenzaron a irse, afuera ya estaba el niño esperando que peleara. Sin embargo, cuando vio que me acompañaba alguien alto y fuerte, se fue apurado, pensando que había contratado a un guardia de seguridad. Aunque simple esta historia, me enseñó una gran lección en la vida. Ante el miedo, debes tener a alguien a tu lado más grande que tu miedo. Esta fue precisamente la actitud del rey Josafat, descrita en el capítulo 20 del libro de las Segundas Crónicas. El contexto cuenta la unión de 3 reinos, moabitas, amonitas y otros de Amón, que se unieron para atacar el reino de Judá. Era un duelo difícil, ya que los rivales eran mucho más fuertes. Josafat tuvo una idea. En el versículo 3 encontramos la actitud del rey y su pueblo. Josafat tuvo miedo y fue a buscar al Señor, y proclamó un ayuno en todo Judá. Judá se reunió para pedirle ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá, el pueblo vino a buscar al Señor. ¿Sabes? No es malo tener miedo. Grandes hombres en la historia de la humanidad tenían miedo. La pregunta es, ¿qué haces cuando tienes miedo? Algunos se paralizan y se sienten abrumados por el miedo. Otros buscan una solución para superar los miedos. En el caso de Josafat, buscó a alguien más grande que sus miedos, al Dios de los ejércitos, al que humilla a los poderosos y fortalece a los débiles. Él llenó de temor el corazón de sus enemigos y le dio la victoria a su rey. ¿Tienes miedo de los desafíos que enfrentarás en los próximos días? ¿Qué tal no enfrentarlos solo? Pídele a Dios que esté a tu lado cuando aparezca el enemigo. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que has permitido que estemos juntos. Ha sido un tiempo maravilloso, confiando en que hay alguien más grande que nosotros peleando nuestras batallas. Hay alguien más grande
y más fuerte, temible en manera, que nos puede ayudar y nos ayuda en cada una de nuestras debilidades. Damos gracias porque estas batallas no son nuestras, son batallas del Señor. Gracias, Señor, porque a cada uno de los que está sintonizando todavía esta prédica, tú puedes hablarles directamente que pueden confiar en ti y que pueden juntos enfrentar al enemigo, salir avantes y vencer las dificultades que se vayan presentando durante esta etapa que se llama vida. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas solos y porque al final las respuestas tuyas son mucho mejores que las que podamos encontrar por nuestros propios medios o fuerzas. Confiamos en ti, te entregamos a ti todo y cada una de nuestras situaciones. Amén. Amén. No olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube, Facebook. Suscríbanse, marquen la campanita, activen la campanita para recibir siempre las prédicas, los consejos de parte del Señor y la palabra de ánimo en estos tiempos de pandemia aventuras. Dios los bendiga. Nos vemos en la cumbre.